Dios los bendiga. Bueno, ¿y cuántos quieren recibir una palabra de parte de Dios para su vida? Bueno, vámonos entonces. Abra conmigo su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo solo los versos 35 y 36. ¿Lo tienes? Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Mire a alguien y dígale: no temas, cree solamente. Amén. El tema que voy a compartir en esta mañana lo titulé: la fe puesta a prueba. ¿Cómo se titula el tema de hoy? La fe puesta a prueba. Y traigo a colación una historia del niño que se incendia su casa. Era una casa de 3 pisos. Se incendia el segundo piso, las llamas inundan todo el segundo piso y él estaba en el tercero, no podía bajar. Era un niño de solo 6, 7 añitos aproximadamente. Los bomberos no habían llegado, alguien necesitaba subir, rescatarlo, pero ya no podían. El segundo piso estaba en llamas, él tampoco podía bajar. Y entonces, entre todas las personas que estaban afuera, aparece un hombre fortachón, grande, poderoso. Y cuando el niño se asoma al balcón buscando aire, porque ya el humo lo estaba asfixiando, el niño entonces empieza a gritar: ¡auxilio! ¡auxilio! Él no podía ver abajo porque el humo le subía y maltrataba sus ojos. Él no podía ver quiénes estaban abajo. De pronto aquel fortachón le grita: ¡hijo, tírate! ¡Tírate que aquí te vamos a recibir! El niño le dice: no, yo no te veo. El hombre le dice: pero nosotros sí te vemos. Tírate y te rescataremos. Si usted fuera ese niño que no puede ver para abajo y escucha solo una voz que le dice: tírate, ¿qué harías? Uy, bien difícil, no vaya a creer que no, porque uno a veces necesita ver para creer. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? La Biblia nos enseña a creer aún sin ver. Y es que esta historia que traigo a colación en esta mañana es sobre, habían varios personajes. Yo no sé si usted ha leído las escrituras en el libro de Marcos. Había un hombre que era un principal de la sinagoga. Habían varios personajes y quiero que los miremos cada uno de ellos. Pero miremos desde el verso 21, porque hay varios personajes que yo quiero traer al estudio para que usted se pueda identificar con alguno de ellos. Verso 21, ahí aparecen los primeros personajes de esta historia. Verso 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él, diga conmigo, una gran multitud. Primer personaje, no era uno solo, eran muchos. Una gran multitud. ¿Cuántos para usted son una gran multitud? Póngale 5,000. Una gran multitud. Así por barato, 5,000. Entonces, mire cómo a Jesús lo seguían siempre las multitudes. Y habían unos 5,000. Ese es el primer personaje. Lo reducimos a una sola porque vamos a trabajar uno por uno. Una gran multitud, y aunque seguían a Jesús, no experimentaban mayor cosa. Había otro personaje. Siga leyendo conmigo. Verso 23 dice: y le rogaba mucho diciendo, verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Segundo personaje, ¿cómo se llamaba?
ese sí lo tenemos claro, con nombre propio identificado. Jairo, que tenía un problema. ¿Qué quiere decir, pastor, que la multitud no tenía problemas? Sí, también. Todo el mundo tenemos vicisitudes, necesidades, problemas. Pero en Jairo había una connotación, había un problema muy gigante. Resulta que la hija de Jairo ya estaba muriendo, estaba agonizante, dice la palabra de Dios. Entonces, agonizar es cuando ya la persona está expirando y dando su último suspiro. Y se fue. Yo he visto gente morir en los años, en los corticos 60 añitos que tengo. Sí, he visto gente morir, partir y exhalar su último suspiro. Así estaba la hija de Jairo. Segundo personaje, Jairo. Había un siguiente personaje, verso 25. Estudiémoslos, identifiquémoslos. Verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Tercer personaje, ¿cómo se llamaba? Bueno, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué si aparece Jairo, el nombre de Jairo, y la mujer no? ¿No cree que es como muy machista la Biblia? A veces uno como que... Y era que en la época en que se escribe la palabra, a la mujer no se le daba el reconocimiento que hoy en día se le da. De ahí que, por ejemplo, una historia cualquiera, David muere Nabal y él dice, manda a llamar a la ex esposa de Nabal, porque ya había muerto, y dice: el rey te manda a llamar para que sea su esposa. Y ellas tenían que obedecer. Abigail, no, sí, como que era Abigail. Ellas solo tenían que obedecer. La mujer en esa época no tenía como tanta relevancia. Y aunque el nombre de esta mujer en esta historia debería ser muy importante, no está plasmado por su cultura en esa época. No sabemos el nombre, pero sí sabemos que tuvo un gran milagro impresionante. Hay otro personaje, verso 31. Aparecen otros personajes que son importantísimos. Verso 31 dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Mire que los discípulos no son contados entre la multitud, y por eso se hace una aclaración. Sus discípulos le dijeron: Señor, la multitud te aprieta y tú andas diciendo: ¿quién me ha tocado? ¿Por qué los colocan como en una parte diferente a la multitud? Porque ellos tenían un nivel totalmente diferente al de los demás. Espiritualmente eran diferentes. Espiritualmente habían crecido, conocían la palabra. Ya no eran unos bebés, tal vez habían ido a encuentro, conocían de la verdad. Sin embargo, aunque andaban con Jesús, no estaban recibiendo milagros. No pasaba todavía nada. Van 4 personajes. Recordémoslos, por favor. Las multitudes, Jairo, la mujer, los discípulos. Y hay unos últimos personajes que también están dentro de la misma historia. Verso 35 dice: y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Estos quiénes eran? Aquellos que desaniman. Y hay veces uno se rodea de gente que en vez de animarlo a uno, lo desaniman. Son aquellos que dicen, como le decían a uno de niño, ¿no? Ay, deje así, ya deje así, deje así. Porque veían que nada sucedía. La hija ya había acabado de morir tal vez, la niña agonizante. Y entonces, en vez de darle esperanzas, bueno, rápido traiga al maestro a ver si se resucita la niña. No, ya, no moleste más, vámonos ya, enterremos eso, echémonos a la pena, démonos a la derrota. Hay gente así. 5 personajes en esta historia que vamos a leerlos y vamos a sacar una gran enseñanza. De los 5 personajes, que son las multitudes, Jairo, la mujer, los discípulos y los negativos,
solamente 2 de ellos pudieron tener una gran victoria. Si usted se identifica, ¿con cuál se identificaría? Con el favor que necesito, con el milagro que necesito. Yo me identificaría con Jairo, pastor. Yo necesito una resurrección de mis finanzas. Yo necesito una resurrección de mi matrimonio. Necesito una resurrección de mi familia. O con la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, dice la Biblia, que tenía 18 años. 18 años, ¿cómo que era? O 12 años de padecer un flujo. Y dice la Biblia que ya había ido a donde los médicos y tal vez donde los brujos, los hechiceros, y nada, no sucedía nada. Antes como que le iba peor. No habían recibido nada, pero ellos 2, cuando cambian su actitud, cuando tienen una renovación de su mente, de su espíritu, ellos encuentran un milagro. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo puedo llegar a producir el milagro que yo necesito? Tal vez usted necesite el milagro de la resurrección. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que está muerta espiritualmente, como los discípulos o como las multitudes. El maestro ahí andando y ellos veían los milagros. Cuando la mujer toca a Jesús, dice la Biblia que posiblemente se arrastró por debajo y tocó el borde del manto. Ahora Jesús llega y se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Porque él sintió que poder salía de él. Cuando él pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen: pero maestro, si todo el mundo te aprieta, ¿y cómo que quién te ha tocado? Si lo más lógico es que te estemos tocando, que te estemos acosando. No, es que poder salió. Alguien me tocó con poder y yo sentí que tuvo un milagro. Y la mujer, cuando se siente desenmascarada, ella cuenta su milagro y lo testifica a todos los demás. O cuando están Jairo está esperando al maestro, y el maestro sanando a esta mujer, porque mientras él hablaba vino la mujer y lo toca y sucede el milagro. Y cuando él ya está a punto de decir: maestro, vámonos para la casa. Ahora llegan los de la casa, que también estaban ahora rodeados de Jesús, pero sin experimentar nada de parte de Jesús. Vámonos. Gente que se desanima, gente que no persevera, gente que le dan la espalda a Dios, gente que dice: eso es puro cuento, esos pastores. Eso, vámonos mejor a trabajar, hagamos plata, porque así hay gente. Hagamos dinero, eso. Miremos a ver, sustentémonos por nosotros mismos, no dependamos tanto de Dios. Pero no, así estaban aquellos hombres que venían de parte de la casa de Jairo. Y las multitudes, aunque estaban con Jesús, ellos estaban era solo esperando que les dieran comida, que les multiplicaran el pan, que les sanaran los enfermos, pero realmente no venían a buscar al rey con el corazón dispuesto. Jairo está esperando al maestro y llegan y le dicen: la niña murió. Ya no moleste más con eso. Ya no pida más oración por ese milagro que ya no va a suceder. ¿Se imagina la cara de Jairo? A mí que me lleguen a decir uno que esté pidiendo, suplicando un milagro, y que lleguen y le digan a uno: ya lo perdiste todo. La cara de uno se le puede desencajar. Y uno a veces hasta pensamientos negativos pueden venir al corazón contra Dios. Hay gente que se ha resentido hasta contra Dios. Yo conocí el caso de una mujer que ella clamaba a Dios por la sanidad de un hijo y el hijo murió. También conocí una niña, una jovencita de 14 años que los papás se estaban separando. Y era una niña muy comprometida con Dios y nos clamaba, nos decía: pastor, ore para que mis papás no se separen. Y nosotros orábamos, les dábamos consejería, les hicimos liberación, los mandamos hasta para encuentro. Siempre se separaron. Cuando se separaron, la niña perdió la fe y se alejó de la iglesia. Un día me la encontré y yo le dije: ¿qué pasó? Yo no quiero saber nada de Dios. Tremendo. No perseveró, se dio a la derrota, permitió la muerte y se fue para atrás y fue tal vez para el mundo. Así pudo haberle pasado a Jairo. Jairo se desencaja, Jairo queda anonadado, queda sin fuerzas. Y a cualquiera le puede llegar a suceder que uno se siente como que derrotado,
tanto que trabajamos, tantas hojas de vida que pasamos, tantas cosas que estamos viviendo, Señor, y uno puede llegar a sentirse que como que Dios no me responde. ¿En qué pecado andaré? ¿Será que me están haciendo hechicería, brujería? Porque así uno piensa, la mente de uno divaga, y a veces uno no trae lo bueno, sino que acepta la condenación del diablo, acepta lo malo, acepta lo que el enemigo le quiera venir y las circunstancias. Cuando Jairo le dicen que la niña había muerto, se descaja todo y el maestro le da solo una palabra. Se queda mirándolo y a la distancia le dice: Jairo, no te he dicho que creas solamente, solo crea. Parece ser que el trabajo de nosotros es creer por encima de las circunstancias, por encima de lo que otros vengan a decir, por encima de lo que yo pueda estar viendo. Jairo, solo cree. No te he dicho, Jairo, que solo creas. ¿Y qué es creer cuando me traen una mala noticia, un mal diagnóstico? Un diagnóstico médico negativo, un tumor que pronto las mujeres saben de qué estoy hablando. Hay veces que se palpan y salen tumores raros. O cuando empiezan a pasar los años y empiezan a venir los dolores en el cuerpo, diagnósticos de enfermedad, y uno no lo acepta en la mente, pero lo siente en el cuerpo. ¿Y qué actitud entonces tomamos? O cuando hemos hecho todo lo posible por un empleo, por una buena paga, pero no lo vemos. Y vemos es como las circunstancias. Bueno, ¿y cuánto me toca reunir para pagar el arriendo para estas? Hoy es primero, mañana, pastor, no me lo recuerde, por favor. No importa. Mañana lo tenemos que hacer. Y esperamos entonces un milagro de parte de Dios. Las circunstancias me dicen: no moleste más al maestro, no friegue más, ya deja, búsqueselas como pueda. Las circunstancias me mandan a hacer eso. Pero Jesús a veces nos tiene que mirar y decirnos: crea solamente, crea. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Rey? Crea, crea solamente. Ahora, ¿dónde estuvo entonces la diferencia? Pues, número uno, ellos creyeron. Ellos creyeron. Ahora, quiero que vaya al libro de Santiago capítulo 2 versículo 19. Santiago capítulo 2 verso 19, porque hay varias formas de creer. Escúchame. Dice la Biblia que los demonios, dice, lea conmigo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen en Jesús. Yo me acuerdo hace muchos años, hace más de 30 años, yo estaba pasando por una situación terrible. Caí en bancarrota. Yo les he contado que me iba a suicidar. Un día me puse un revólver en la cabeza. Ya me iba a pegar un pepazo, haciéndole caso al diablo. Y entonces vino alguien de esos disque conocidos que uno cree que son amigos, pero a la hora de la verdad, y llega y me dice: Orlando, eso es que le están haciendo brujería. Y pues uno se asusta cuando eso no conocía a Dios, no conocía la palabra, obvio. Dijo: yo tengo un amigo, eso ayúdate que yo te ayudaré, la Biblia dice. Pero mentira, la Biblia no dice así. Pero siempre le salen a uno con ese cuento, que es que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y me dijo: yo tengo un amigo y usted tiene que ir allá y solo le paga la consulta, pero vaya. Pues yo no conocía a Dios, y el tipo dijo, y a él le estaba yendo bien. Dijo: yo también estuve así, fui donde este man y me arreglaron y vea cómo me está yendo de bien. Hermano, pues le cuento que su pastor, como no conocía a Dios, cayó en eso. Me fui una vez y entonces pues claro, no era un brujo chamán de esos que tienen una pluma, pero sí tenía en la parte de atrás de él, en un consultorio, un cuadro grande de la Virgen María,
y otro del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces cuando uno no conoce la palabra, uno dice, bueno, pero esto como que es bueno. Esto es magia de la blanca, de la buena. No conocía nada y allá llegué yo. Y el tipo llega y me dice, deme su mano. Yo no conocía de Cristo ni nada, pero tenía una necesidad tan grande que yo le largué la mano. Sacó un Cristo dorado así de oro y colocó a pasármelo así, se empezó a pasármelo por la mano. Y el tipo así ahí que así como 3, 4, 5 minutos, no sé cuánto pasó. Y a los 5 minutos dijo, ya. Le dije, ¿ya qué? Dijo, son 200,000 pesos. Y uno con esa falta de discernimiento, ignorancia que uno cargaba, pues uno está esperanzado de que le vaya bien. Y bueno, saca uno la plata y el tipo me mandó a tomarme unas aguas todas raras y que me bañara con agüita, con unas matas de yo no sé qué, matarratón, algo así, y que me diera juguete. ¿Se imagina usted esas escenas? Por ignorancia de la palabra. Yo allá ando me rejo. A ver si sacaba a los demonios de la mala suerte. Les cuento, para hacer la historia más corta, que eso nunca sirvió para nada. Nunca. Yo me había leído el libro Crónicas de una muerte anunciada. Y las crónicas de una muerte anunciada, en la historia, el hombre cuenta que tuvo un sueño y que lo poseaban unos pájaros. Y entonces en la interpretación del sueño era que no, usted lo van a matar. Usted va a morir tal día y usted va a morir. Y me lo había acabado de leer y con tantas circunstancias negativas y todo, a que no sabe qué me soñé. Me soñé lo mismo, que me poseaban los pájaros. Y hermano, uno se siente sin esperanza, sin fe, desprotegido de todo. Y entonces ese día me paré asustado y le dije a mi madre, me soñé esto y yo leí este libro, y el que sueña eso como que lo pelan o se mueren. Y mi mamá, para estas también en esa época no conocía a Dios, llega y dice, sí, Orlando, es que usted ha vivido muy rápido y tal vez muy rápido también va a morir. O sea, todo era negativo, todo era malo, todo era negativo. Hasta que por fin alguien se me acercó y me dijo, Jesús va a cambiar su vida. Era como mi última luz de esperanza. No había más. Era mi última luz. Y ahora tenía que aferrarme de esa última esperanza, de esa última luz en Jesús. Y me aferré a Él, y me aferré a Él, y me aferré a Él. Y le entregué mi vida y le dije, Señor, y yo creo que tú me sacarás de aquí. Los demonios creían o creen y tiemblan. Usted sabe que los demonios son más obedientes que los cristianos. Usted le dice a un demonio, sal de aquí en el nombre de Jesús, y se tiene que ir. Obedece. Vaya, dele una orden a un cristiano rebelde. No hace caso. Madrugue a los devocionales. Buena, esa me la soltó Jonathan. Y no madruga. Y entonces no es creer por creer, o creer en la magia blanca, o yo creo en Jesús. Sí, los demonios también creen, pero ¿de qué manera estás creyendo? ¿Cómo es la manera de creer? Si puedes cerrar los ojos y tirarse al vacío como aquel niño y esperar que el Padre Dios abra sus brazos y que nos va a recoger y que no vamos a salir ilesos, sino que por el contrario, confío, me lanzo y Dios me salvará. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Rey. Él me salvará. De esa manera es que yo tengo que creer. Yo no puedo creer a medias. Yo no puedo creer solamente lo que me conviene y lo que no me conviene. No, pastor. Hay gente que no creen en el diezmo, pero sí creen en las sanidades. Hay gente que creen en las liberaciones. Hay gente que creen en el perdón de los pecados. ¿Y cómo no? Pero no creen en las ofrendas. Entonces, vamos a ponerle coherencia. Los demonios creen
y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Estos dos, la diferencia fue que creyeron por encima de las circunstancias. Llegaron a decirle: su hija murió. Él escuchaba la voz de unos y ahora escuchaba a Jesús. Venía el domingo y el pastor les animaba con la fe, pero salían de aquí entre semana, con las circunstancias se desanimaban. Es lógico, nos puede llegar a suceder a cualquiera de los que estamos aquí. Nos puede pasar. Ellos creyeron. Número uno, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo vas a creer? Señor, dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es creer de una manera diferente. No es cualquier forma de creer. Aunque me mate, voy a esperar en él. Lo segundo que hicieron, dice, vino, verso 22. Ellos lo buscaban a Jesús. Ahora, ¿qué tanto tiempo pasas buscando a Jesús? Verso 22, léalo conmigo. Aquí en la pantalla rápidamente los líderes de... Y ellos... Marcos capítulo 5, están en Mateo, truchas al bosquejo. Marcos capítulo 5. Y vino, ¿qué dice la palabra aquí? Dice, y vino. Vinieron. Lo buscaban. Ahora, verso 27. Pase al verso 27. Eso era el hombre, ahora la mujer. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás y tocó su manto. Ahora, ¿qué quiere decir ese buscarlo? ¿De qué manera buscas a Dios? Porque hay muchas maneras religiosas de buscar a Dios, ¿no? Bueno, pastor, yo el domingo voy a la iglesia y entre semana me paro tarde y me salgo corriendo a trabajar. Entonces no estás buscando a Jesús. Y en el momento, hay gente que con unas tormentas y unos problemas y no se levantan a orar. Gente que son tan descaradas. Bueno, ustedes no, gracias a Dios, ninguno lo ha hecho. Pastor, ayune por mí. ¿Cómo así? ¿Por qué no ayuna usted? No, es que yo no puedo. Es que ayune por mí 3 días, pastor. Así hay gente. Y no, por eso le digo que aquí ninguno, gloria al Señor, aquí nadie. Pero usted está buscando a Dios en el momento de su debilidad. Cuando Pedro dijo Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo lo único que voy a orar es no para que salgas de la tribulación, sino para que tu fe no te falte. O sea que es que Dios se alegra que yo ande en tribulaciones. No, es que la tribulación te va a fortalecer en la fe. Con ese problema que tienes, y si tú sigues creyendo en Dios, Él te va a engrandecer. Entonces tu fe va a crecer. Va a crecer todavía más. Porque ahora te vas a poder lanzar. Yo creo. Y cuando escuches a Dios, tírate. Claro, Señor, hasta de para atrás. Puedo confiar cuando he pasado por experiencias. Cuando ya he tenido otros momentos difíciles y de ahí me ha sacado Dios. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo voy a desconfiar? Pero lo voy a buscar a Él, porque Él es el único que me puede solucionar. Él es el único en quien puedo confiar. Los hombres no. Él es el único en quien yo puedo confiar. Entonces, número 1, creyeron. Número 2, lo buscaron. Recuerda que dice, vino Jairo y ella también vino por detrás. Número 3, no escucharon voces extrañas. Lo tercero que hicieron es, no escucharon voces extrañas. Tu hija ha muerto, Jairo. Ya deje así. Y pues claro, cualquiera en su humanidad miraba a ellos y ahora miraba a Jesús. Señor, pero es que me acaban de decir que ya la niña murió. ¿A quién le creo? Si ellos vienen de la casa, ellos estaban allá, ellos la vieron partir. Y el Señor se queda mirándolo y dice, usted verá si le cree a las circunstancias. Señor, ese matrimonio ya se murió.
Pues si le crees a las circunstancias. Pero vas a tener que aprender a no escuchar voces extrañas. No, yo me acuerdo un día que con mis 3 primeros hijos y cuando uno se separa del cónyuge, de la persona con la que tuvo los hijos, regularmente entran demonios, principados de rebeldía en el corazón de los muchachos. Entran demonios de rebeldía. Y los pelados se hicieron rebeldes y ya a mí me tocó ser papá y mamá con mis hijos. Yo era el que tenía que educarlos, darles de comer, proveer, llevarlos al colegio, traerlos, porque yo quedé solo con ellos. Me los dejaron a mí, yo quedé solo tratando de sacarlos adelante. Un día me mandaron a llamar del colegio y cuando yo voy al college, lo que me dice la mujer, empiezan a hablar de mis hijos, pero de una manera impresionante. Uno sabe que eran joyitas. Y empiezan a decir, es que ellos hacen esto y esto y esto y esto y esto. Yo les dejé que la profesora hablara. Cuando terminó, yo le dije, profe, con todo respeto le pido que me perdone, pero esa no es la imagen que Dios tiene de mis hijos. Eran un colegio adventista. Y cuando ellos me escucharon decir así, yo le dije, mire, profe, perdóneme, usted puede tener razón, pero esa no es la imagen que Dios tiene de mis hijos. La imagen que Dios tiene de mis hijos es otra y yo voy a propender es por alcanzar la imagen de Dios en mis hijos, no la que los demás lo tengan. La profesora se quedó así. Le dije, vámonos, muchachos, vamos. Yo me siento orgulloso de mis hijos y ellos van a cambiar, profe. Dios los bendiga, profe, nos vemos. Se quedaron con la boca así. Y yo salí y afuera me daban ganas de agarrarlos a palo. Eso sí, me daban ganas de partirles un leño en la cabeza y de todo. Pero yo no podía escuchar las circunstancias y escuchar las voces de los extraños, sino escuchar la palabra de Dios. ¿Usted a quién oye? Con esas malas noticias, ¿no? Ahora, y que están haciendo redadas. Y así usted tenga permiso de trabajo, lo están agarrando y se lo están llevando. Y uno, claro, si escucha todo eso, uno se llena de temores. Uno que, entonces no voy a trabajar porque qué tal que me agarren y si me mandan. ¿Usted a quién está escuchando? Si Dios te dice, sigue adelante, confía, no temas, Él te llevará de victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Número 1, ellos creyeron. Número 2, lo buscaron. Número 3, no escuche palabras extrañas, no escuche a los demás. Número 4, perseveraron aunque no veían la respuesta. Perseveraron. Tú no puedes darte por vencido. Se imagina esa mujer 12 años y fue donde los brujos y fue donde los médicos y con nadie tuvo respuesta. Yo me imagino que ella podía haber hecho como un testamento si era que tenía algo de plata, ¿no? Señor, te voy a dejar ahí las deudas a mi sobrino, que era el único que tenía deudas. Les dejo las deudas a mi sobrino. Darse a la muerte, darse a la pena. Pero no. Tenían la capacidad de visualizar. Dice que la mujer plasmó un cuadro en su mente y no, Jesús está pasando por aquí y yo voy a visualizar que si tan solo yo le toco el borde de su manto, inmediatamente voy a ser sanada. Entonces note cómo lo que ella hizo fue que aunque tenía 12 años con el mismo problema, no se dio por vencida. Si usted tuviera un problema por 12 años, ¿qué haría? Yo me pegaba un tiro. Sí, uno ay, Señor, es que ya llevo 12 años y no veo nada, Señor. Porque así es uno. Yo llevo 20 años orando por unos hijos y no he visto. Sin embargo, un día me metí con Dios porque están en Europa. Y entonces Dios, yo le dije, Señor, tú me dijiste un día, por la palabra de Dios, tú me dijiste un día que ellos te servirían. Y el que está en Europa tiene 42 años y el otro tiene 36 años. Y Señor, tú me dijiste que ellos te servirían. Yo tengo 30 años orando por esa gente y no he visto que le sirvan.
Imagínese 30 años. ¿Sabe qué me dijo Dios? Me dio como por respuesta. Dijo, el buen vino yo lo sirvo es para el final. Cuando Dios me dijo así, yo entendí. Oh, pero Señor, no quiero morirme y no verlos en los púlpitos. Yo quiero antes de partir verlos como se levantan. En el nombre de Jesús, y Dios lo hará. Porque lo he creído. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Lo van a hacer. Persevere. Persevere sin ver. Sin ver. En Colombia, en una oportunidad nos fuimos para una convención. Y en esa convención que yo les comentaba, que en una de esas de las tantas convenciones allá en Bogotá, yo tenía que desplazarme desde Bucaramanga hasta Bogotá en un Renaultcito 6 que yo tenía. Y algunos me le llamaban Lázaro al carro, porque lo que necesitaba era un milagro de resurrección. Hermano, usted no sabe que de verdad en las trepadas, en las subidas, el carro se recalentaba. Y eso ya tocaba era cepillarle la culata al carrito. Pero yo, ¿de dónde platas? ¿De dónde? Entonces lo dejaba que se enfriara, le cambiaba el agua, y yo sigo ahí como a 5 o 10 kilómetros más adelante, otra vez en la subida, ¡bam!, se recalentaba. Y yo veía a Bogotá como muy lejos. Y esa oración que uno hace, ¿no? Señor, qué bobo que uno por hacer oraciones tan tontas, ¿no? Es que, Señor, así sea que llegue hasta la iglesia y me deje tirado el carro, pero que yo llegue. Ya que no sabe qué pasó. Pues sí, llegué a la 31, a la misión carismática, y llegué, y el carro tan pronto llegué, hizo. En vez de haber orado, Señor, que se repare rápido este calabazo. Pero así son oraciones que uno hace, ¿no? Y así tal cual. Pero por lo menos perseveré, llegué. Al día siguiente me levanté, pero con un nuevo tipo de fe, y le dije, Señor, no tengo plata para arreglar ese carro. Lo dejé ahí tirado en la 31. Señor, no tengo dinero, ahora necesito que me ayudes y me aparejes un mecánico cristiano y que me ayude con el arreglo y que no me vaya a cobrar tanto. Pregunté a uno de los discípulos, a uno de los líderes de allá de la misión carismática, me remitieron a un mecánico y el mecánico me reparó el carro. No sé qué le dirían los líderes, pero el man se conmovió de mí, tuvo compasión, me trajo las llaves. Yo me imaginaba cuando eso, 1 millón, 2 millones de arreglo. ¿Cuánto le debo, hermano? Dijo, deme 200,000 pesitos. Eran como 2 millones que valía el arreglo. Y dijo, deme 200,000 pesitos nomás. Aleluya. A veces uno se frena y no va hasta la última. No. Corre una milla más. Espere. Pastor, es que ya he esperado mucho. No importa. Aprenda a seguir esperando. Aprenda a tener paciencia. Aprenda a creer. Y aprenda de que Dios viene, su infinita misericordia. No temas. Cree solamente. Y ahora termino dándoles la última experiencia. Dice en el verso 26. Verso 26. Póngamelo rápido. Verso 26 dice, por favor, concéntrese que aquí va lo más bonito del tema de hoy. Dice, y había sufrido mucho y de muchos médicos, y había gastado plata, todo lo que tenía, y nada le había funcionado. Antes le iba peor. ¿Usted no le ha pasado así que se aferra a Dios? Yo creo en Dios y como que antes me va peor. Es que eso es bíblico. A la mujer le fue peor. Y para desanimarlo, para sacarlo del propósito, para quebrar el propósito divino, lo mismo le pasó al hombre. El hombre con la fe puesta en Jesús y esperando el milagro y llevárselo para la casa. De pronto llegan de la casa y le dice, no moleste más, la niña murió, antes le iba peor. A mí me pasó. Mire, esto que no lo sepa nadie, lástima que se está grabando y
lo van a escuchar en muchas naciones de la tierra. Pero yo llegué a pensar un día, yo no le voy a predicar a la gente, porque yo veo que les predico, lo llevo a la iglesia y les va peor. ¿A usted no le ha pasado así? Ahora a mí solo. A mí también, a usted también. Yo llevaba a la gente a la iglesia y uno, con tal de llevarlos, uno les pinta pajaritos en el aire, ¿no? Venga que Jesús te va a solucionar todos los problemas. Y uno les pinta, uy, venga que la solución es Él. Corre a Jesús, te salvará, te rescatará. Y cuando uno los lleva y ellos empiezan a caminar con Cristo, uno como que ve que les va peor. Entonces un día yo le pregunté a Dios, yo dije, Señor, ¿cómo así? ¿No que tú eres la solución? ¿No que tú eres el camino, la verdad y la vida? Yo le pregunté a Dios. Y un día Dios me dio la respuesta. Un día Dios me dijo, mira Orlando, la gente siembra 28, 30, 40 años de maldad en el mundo, en sus inmundicias, y quieren que yo en 3 días les solucione todo su pasado de una cosecha porque ellos sembraron por muchos años maldad. De modo que si usted no para de sembrar mal, ¿a poco va a recoger bien? Usted va a tener que hacer un alto en la vida y empezar a sembrar bien. Así no vea momentáneamente, pero algún día tarde o temprano va a ver lo que Dios quiere hacer con su vida. Es posible que le vaya peor. No me vaya a decir amén, por favor, no diga nadie amén. Pero es posible. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Dios te está limpiando. Dios te está liberando. ¿Sabe cómo se hacía anteriormente el aceite para el alumbrado? ¿Se acuerdan? En el altar de Dios ellos hacían un aceite especial para el alumbrado, y que esa antorcha no se apagara de día ni de noche, sino que perpetuamente apareciera ahí. Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Cogían el olivo y lo machacaban. Imagínese al olivo diciendo, pero si yo le voy a servir a Dios, ¿por qué me espichan? ¿Por qué me machacan? Si yo le voy a servir a Dios. Imagínese a Dios hablándole al olivo. Déjame, porque si te espicho, si te estripo, saco lo mejor de ti y me servirás con lo mejor, en el nombre de Jesús. Tal vez usted en este momento crea que está en lo peor. Tal vez me está yendo es peor. Aunque no veas, estás en el mejor momento. Yo me he parado a predicar en los púlpitos en naciones de la tierra para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué predico? Predico de mis angustias cuando esperaba en Dios. Predico cuando me tuve que sentar un día en la mesa con mis hijos porque no teníamos comida para darles. Papá y 3 hijos. Padre soltero con 3 hijos. Y ya no había nada en la nevera, no había nada para darles a mis hijos. Y me senté con ellos y les puse la mesa y les dije, pongamos los platos. Puse los platos y traje una jarra, la llené de agua y la puse en la mitad de la mesa. Y los chinos me miraban así, me miraban y se miraban entre ellos mismos. Y el uno como que le hacía al otro como que, el viejo como que se la fumó, yo no sé. El otro le dijo, de tanta Biblia, y le corrió la teja. Y claro, yo pongo la mesa, los platos vacíos y una jarra de agua, y le dije, vamos a creer, vamos a orar por alimentos. Vamos a orar por alimentos. Y sirviéndole a Dios, y me iba peor. Sirviéndole a Dios, pero no sirviéndole de cualquier manera, sirviéndole, haciendo la obra, ministrando liberación, ministrando en los encuentros, predicando a las multitudes, llevando gente a la iglesia, y me iba peor. Y me siento en la mesa y les dije, vamos a orar para que Dios supla, porque aquí ya no tengo otra salida, ya no había más nada que hacer. Nos cogimos de la mano, los chinos me miraban y se miraban, y ellos sabían que esto era una locura, pero yo perseveré hasta una más, yo sigo adelante.
Cuando terminamos de orar, yo le dije: Señor, y suple, porque no tengo cómo darles de comer a estos muchachos. Y tragaban. Súpleme, Señor, porque necesito. Termino la oración y ellos me miran: y ahora, agua. Cuando tocan a la puerta, yo dije: algo Dios hará. Me paro, abro la puerta. Era un tipo que me debía hace rato una plata que yo daba por perdida. Cuando eso me trajo como 250,000 pesos. ¿Cuándo eso? Yo: mire, Orlando, es que estaba pasando por aquí y me acordé de la plata que le debía y pues la tenía ahí en el bolsillo, mano. Tome, mano, vengo a pagarle. Yo: amén. Yo sé quién lo mandó. Se lo dije: yo sé quién lo mandó, porque Dios velará por ti y por mí en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso fuerte al Rey? Póngase en pie, vamos, póngase en pie y apláudale.